Bien, Cris, seguí. Vamos. Bueno, en este caso, como veníamos hablando con respecto al pedido de la defensa, del pedido de excarcelación, este magistrado considera que la Fiscalía no ha podido demostrar a prima facie el entorpecimiento probatorio del cual hace énfasis, no ha podido manifestar en qué sería el peligro eminente en que estaríamos incurriendo ante la víctima. La ausencia de riesgo procesal, en este caso para este magistrado, considera que no lo hay, que el imputado posee arraigo suficiente. Se ha demostrado y se ha aportado en el legajo conforme a lo que dice la defensa, eh, comprobantes de trabajo, que el joven en ningún momento tiene antecedentes o condenas anteriores. La Fiscalía no ha podido mostrar un peligro de fuga, en este caso razonable, en base a lo poco que ha mencionado en sus relatos. En este caso, la suficiencia médica no es totalmente certera hasta el día de hoy. Entiendo que el peligro procesal puede neutralizarse sin necesidad del encierro preventivo, aplicando una medida de restricción. En este caso, este magistrado considera viable, conforme habiendo incidente, para iniciar un pedido de morigeración para que monitoreo y se expida y realice, en este caso, las tareas necesarias para poder proveer un arresto domiciliario en este caso, dado que es una medida cautelar que es viable conforme a nuestro ordenamiento vigente. Por este lado, este magistrado falla a favor de del pedido de morigeración, no la excarcelación en sí, no da lugar al pedido de cambio de calificación legal, considerando que sí hay cuestiones para analizar previos a esa determinación, pero sí considero de que la Fiscalía no ha podido poner en claro los peligros procesales que se requieren para mantener el encierro del señor R en este caso. Por lo tanto, así fallo y solicito realizo no al lugar al cambio de calificación legal, sí subsidiariamente a la solicitud de la defensa de la morigeración del imputado. Bueno, y así damos por finalizado esta audiencia conforme conforme al artículo 168 bis, multipropósito, que comprende tanto morigeración, prisión preventiva y demás, y concordantes del Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires. Gracias. ¡Ah! Espero ser daltónico y el rojo sea verde. ¡Qué horror! La próxima vez que me duele la panza, Cris, te llamo. Te escucho y lanzo todo. Al toque. ¡Ey! ¿Está Yo bien? no ¿Está estaba bien? anotada para esto, lo estoy haciendo de corajuda, no seas así. Qué lindo esto, ¿no? Todas las anotaciones. Perfecto. Estoy Bueno, para que me critiques vos ahora y no los demás afuera. vamos. Dolor, así se aprende. Hermoso. Toma un poquito de agua, Gris. Bien. Vamos a la segunda audiencia. ¿Sí? Vamos a darle lugar a su señoría, a que manipule la audiencia y les pedimos a las partes que se maten. Digo que arranquen. Bueno, buenas tardes a todos. En esta Hola. oportunidad, siendo las 19:37 de la tarde del 5 de marzo del 2026, daremos apertura a la audiencia de control de detención que será dirigida por quien les habla, la jueza de garantía de la matanza Agustina Varela. En el marco de la causa,
Sebastián Morales y Lucas Pereira por abuso sexual de la IPP número 114.756. Le voy a solicitar para el registro audiovisual que las partes se presenten en el siguiente orden: la Fiscalía, luego la defensa y por último los dos imputados con su nombre completo y ocupación, por favor. Buenos días, señora jueza. Por la Fiscalía a cargo, el doctor Marcelino Javier Plaza, de la Unidad Fiscal de Investigaciones, especializado en delitos contra la integridad sexual de la División Judicial de La Matanza, de la localidad de Ramos Mejía, partido de La Matanza, provincia de Santa Fe, de Buenos Aires. Buenas tardes, su señoría. Doctor Alberto Alejandro Creise, fiscal adjunto en la presente causa, agente perteneciente a la Unidad Funcional de Investigaciones Especializadas en los delitos contra la integridad sexual del Departamento Judicial de La Matanza. Buenos días, su señoría. Por la defensa técnica de los señores Sebastián Morales y Lucas Pereira, el doctor Leandro Ariel Parrilla, tomo 55, folio 29, del Colegio de Abogados de San Isidro. Por el imputado, Carlitos Merchor, DNI 3204-201-102. Bien. A continuación, para ponerlos en conocimiento de los imputados, quienes manifiestan conocer sus derechos, el objeto de esta audiencia es el control de la legalidad de la detención del señor Sebastián Morales y Lucas Pereira, y el debate de su conversión en prisión preventiva o concesión de libertad bajo la modalidad que corresponda conforme a la legislación procesal vigente de nuestro Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires. Le voy a dar la palabra a la Fiscalía y le voy a solicitar que para comenzar nos narre los hechos para ponernos en contexto. Bueno, señora jueza, en el día de la fecha, y atento al motivo que nos ocupa esta audiencia, nosotros le hacemos saber que los imputados aquí presentes, los señores Sebastián Morales, de 29 años de edad, comerciante, y Lucas Pereira, de 31 años de edad, empleado gastronómico, el día sábado 18 de noviembre de 2025 concurrieron a una previa en la localidad de Ramos Mejía, más específicamente en el edificio de calle Alvear 312, piso 5, en la cual los informes que nos llegaron y que recabamos asistieron, aparte de ellos, 5 personas más, entre las cuales se encontraban la que al día de la fecha resulta víctima, la señorita Valentina Ríos, de 24 años de edad. La reunión, como bien expuse, consistía en una previa de boliche, típica reunión de jóvenes de la zona. Al ingresar en el edificio, las cámaras de seguridad y el conserje propiamente dicho nos manifestó que vieron a Morales y a Pereira, imputados en la causa, ingresar juntos, ambos portando bolsas de consorcio con botellas en su interior, aparentemente eran de cerveza y vodka. Una vez adentro, y por unanimidad de todos los dichos de los presentes, que estaban ahí, que se le prestaron, se le prestó se designaron a Sebastián Morales como el encargado de la barra y de preparar todos los tragos, ya que todos coincidieron que él era el que mejor sabía mezclar y preparar mejor la bebida. Todo transcurrió como cualquier previa de boliche, hasta que aproximadamente siendo las 2:30 de la noche, la víctima, la señorita Ríos, se comenzó a sentir extrañada y más mareada de lo normal por haber tomado solamente 2 vasos de vodka con jugo. A lo cual su amiga, la señorita Camila Benítez, declaró que la encontró mucho más desinhibida de lo normal por haber tomado solamente esos 2 tragos, que ella siempre es de tomar más y que nunca la vio en ese estado con solamente 2 tragos, que cree y sospecha que le habían puesto algo en la bebida con una doble intención. A raíz de lo sucedido, la hermana de Valentina, la señorita Laura Ríos, nos manifestó que es poco habitual que su hermana se comunique con ella, y más cuando solamente se encuentra un sábado a la noche reunida con amigos.
y nos remarcó que le llegó un mensaje, 12:30 pasadas, concretamente 1:45 de la madrugada, diciendo que se sentía mal y que algo no le cerraba de esa reunión. Según todos los testimonios recabados por los presentes en la previa y por los vecinos tanto del piso sexto como del piso cuarto, nos dijeron que todo transcurrió con normalidad hasta que siendo aproximadamente las 1:20 y pasadas de la madrugada ya de la noche del domingo, la música se cortó repentinamente y hubo una discusión masculina grave en voz alta y una femenina interrumpe la misma diciendo: pará, flaco, escabiaste mucho, ya estás en cualquiera. Dado esto, y atento a que ya la víctima, Valentina, se sentía mal, y para evitar quedar en un enfrentamiento, decidió levantarse y irse del lugar. Al ver esto, el imputado aquí presente, Pereira, la paró en seco diciendo que se iban a ir todos juntos en un auto y que aprovecharse para rescatarse unos minutos. La víctima nos relató que desde ese momento todo no recuerda nada, solamente que se encontró dentro de la habitación del departamento, acostada en la cama. No recuerda muy bien cómo ni cuándo llegó ahí, solamente que se encontraba muy poco lúcida y con una visión borrosa, pero sí recuerda escuchar las voces de Morales y Pereira. Y que cuando se quiso levantar para irse, más concretamente nos dijo que Morales la agarró de los hombros y la volvió a acostar en posición horizontal en la cama, diciéndole claramente que se relaje, que para eso había venido y que si estaba ahí era porque quería. Y ahí en ese momento nos relató que se quedó semidormida, ya no recordando nada de lo sucedido hasta que despertó. Recuerda que cuando se despertó ya Morales y Pereira no estaban en la habitación, solamente ella se encontraba semidesnuda y con un dolor muy punzante en sus partes íntimas. Más específicamente nos relató que fueron en sus senos, cuello y cavidad vaginal. Se levantó, buscó su ropa tirada, se cambió y se fue. Ya en el departamento no había más nadie. Aparentemente ya dice que ya se habían ido todas las personas al boliche, pero según los registros de las cámaras de seguridad, Morales y Pereira salieron juntos a las 3:32 conversando y gesticulando efusivamente. Mientras que Valentina sale 10 minutos después de ellos, sola, descompensada y tambaleándose. Al sentirse desconcertada por lo sucedido, Valentina instintivamente llamó a su hermana, la señorita Laura Ríos, comentándole todo lo que había pasado, las partes del cuerpo que le dolía, por lo cual Laura llamó inmediatamente al 911 y salieron a su auxilio, derivándola y llevándola inmediatamente al Hospital Policial de Ramos Mejía. El ingreso quedó registrado aproximadamente a las 5:10 de la madrugada de ese domingo, describiéndose en el primer informe que Valentía contaba con eritemas y dolores en su cavidad vaginal, por lo cual inmediatamente y por protocolo se procede a hacer un examen bioquímico de la cavidad vaginal y de las prendas de vestir en búsqueda de líquido seminal. Al mismo tiempo que un lavado de estómago en busca de sustancias estupefacientes, por lo cual ella no había, dice que había relatado al personal de la salud que le había atendido que se sentía descompuesta y con ganas de devolver. Al día de la fecha, esos informes están pendientes de los resultados. Bien, su señoría, ante estas circunstancias y por las pruebas recabadas, este órgano acusatorio el día lunes pasado ordenó el arresto de los señores Morales y Pereira, secuestrándoles sus teléfonos celulares, en las cuales por medio de las pericias informáticas que se llevaron a cabo, se encontraron conversaciones de WhatsApp en los cuales tanto Morales le dice a Pereira, previo a concurrir a la previa del sábado,
que tenía intenciones o que le parecía linda a la señorita Ríos y que quería algo con ella. Y también, posteriormente a lo sucedido, hay un audio hay un audio y escritos de Morales dirigidos a Pereira, en la cual él le dice que había que borrar todo lo sucedido en el departamento por si las dudas llegaba a pasar algo, en los cuales Pereira le responde a Morales que se quede tranquilo, que total esto no iba a pasar nada. Bien, su señoría, por los hechos expuestos y el motivo en el cual estamos en la presente audiencia, este órgano acusatorio entiende que estamos ante un delito grave de la integridad sexual con acceso carnal, lo cual la pena en expectativa es una pena en expectativa alta, y cree este órgano fiscal reunir todas las pruebas suficientes para que en el plazo de 4 meses de realizada esta audiencia ya contar con una acusación formal para presentar y elevar la presente causa a juicio oral. Por tales motivos, solicita de manera urgente la prisión preventiva de los imputados Morales y Pereira, cuyo parte técnica la va a exponer el doctor Kreis. Muy bien, su señoría, ante lo expuesto por el doctor Plaza, voy a proceder a esgrimir los presupuestos de la prisión preventiva que se ha requerido y su procedencia conforme lo dispuesto por el artículo 157 del Código Procesal Penal de Buenos Aires. En el caso de autos, se encuentran ampliamente cumplidos los requisitos de procedencia. En primer lugar, encontrándose acreditado conforme la Fiscalía lo interpreta, eh, la existencia del delito de abuso sexual con acceso carnal imputado a los señores Pereira y Morales, de la cual resulta víctima la señora Valentina Ríos. En segundo lugar, se ha llevado adelante la audiencia indagatoria establecida por el artículo 308 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, respetando sus disposiciones respecto de ambos imputados, siendo los mismos informados de sus derechos y de las calificaciones legales que pesan en su contra. En tercer lugar, esta Fiscalía considera que existen los elementos de convicción suficientes para sostener que los imputados son autores penalmente responsables del delito de abuso sexual con acceso carnal. Por último, concurren los presupuestos establecidos en el artículo 171 del Código Procesal Penal, teniendo en cuenta la existencia de los peligros procesales referentes al peligro de fuga y al peligro de entorpecimiento en la averiguación de la verdad en la presente causa. De esta manera, aludiendo a el peligro de fuga, en este caso, esta fiscalía considera que la pena en expectativa que se encuentra en la presente causa por el delito imputado de abuso sexual con acceso carnal, según lo tipificado en el artículo 119, tercer párrafo del Código Penal, con las agravantes dispuestas en el cuarto párrafo del mismo artículo mencionado, en cuanto al inciso A, por el posible daño en la salud física y o mental de la víctima, y el inciso D del mismo en cuanto a que el hecho ha sido cometido por dos personas. Más aún, se tienen que tener en cuenta y considerar las agravantes previstas por las disposiciones del artículo 40 y 41 del Código Penal, y teniéndose en cuenta la previsión del artículo 78 del Código de Fondo en cuanto a la violencia ejercida por el posible uso de medios narcóticos. Consideramos además que los imputados habían pensado desde cometido el delito en la evasión de la justicia al momento de exteriorizar la intención de borrar todo aquello que los incriminara, como decía el doctor
Plaza en su comunicación cuando el señor Moreno le envía un mensaje al señor Pereira manifestándole que deberían borrar todo lo que había sucedido y Pereira le responde que se quedara tranquilo, que nadie iba a decir nada. Lo cual nos hace pensar que los imputados ya estaban pensando en evadir el accionar de la justicia, o por lo menos en cubrir su hecho delictivo. Em, bien. Eh, Considerando todo esto viendo que el artículo 119 en su último párrafo prevé como pena la misma en 8 a 20 años de prisión, pero teniendo en cuenta eh, todas las agravantes mencionadas, la misma podría estar sin dudas más cercana a los 20 años. Resulta muy evidente el peligro de fuga o de ocultamiento de los imputados. Consideramos además que ambos imputados cuentan con los medios económicos necesarios para lograr evadir la justicia, siendo que el señor Sebastián Morales eh, ejerce la profesión de comerciante y vive con sus padres y tendría los medios necesarios para evadirse. Por su parte, el señor Pereira, siendo empleado del rubro gastronómico, poseyendo contactos con personas de buen pasar económico, como su amigo y coautor de los hechos, Sebastián Morales, también estaría en condiciones de evadirse de la justicia, dándose a la fuga o ocultándose. En segundo lugar, nos encontramos con el peligro de entorpecimiento de la averiguación de la verdad, conforme al artículo 148 del Código Procesal Penal, en su último párrafo. Eh, Como se ha mencionado anteriormente, el contenido de las comunicaciones entre los imputados Morales y Pereira, eh, donde mencionan mejor, borremos lo de hoy por las dudas, como dice el señor Morales, ante lo que responde el señor Pereira, tranqui, nadie va a decir nada. Nos encontramos sin lugar a dudas ante dos personas con coordinación de versiones y dispuestas a destruir, modificar, falsificar elementos de prueba, como también se deja entrever la intención de influir con el fin de que los testigos de los hechos informen sobre los mismos falsamente, eh, y considerando que ambos imputados tienen cercanía con los testigos del hecho, ya que son de su círculo íntimo de amistad, tendrían una posibilidad de acercamiento e influencia muy cercano. Asimismo, también los vecinos del lugar del hecho eh, son conocidos del señor Tomás Gutiérrez, quien era el dueño del departamento donde se produjeron los hechos, y por ende los imputados podrían tener un acceso a ellos en forma directa o indirecta. Em, Aún más, teniendo en cuenta que se encuentran pendientes medidas de pruebas de informes periciales, se podría esperar también que los imputados intenten influir sobre dichos informes a través de coacciones directas o mediante accionar de terceros con el fin de alterar los informes de estos. Em, en cuanto a la proporcionalidad y excepcionalidad de la prisión preventiva, si bien la prisión preventiva es una medida excepcional, en el presente caso resulta necesaria y proporcional, ya que los riesgos procesales detectados no pueden neutralizarse mediante medidas menos gravosas. Señora jueza, esta fiscalía quiere poner de manifiesto que posee elementos de prueba efectivizados y otros en proceso adelantado necesarios para que en un plazo que no exceda los 4 meses solicitar la elevación a juicio de las presentes actuaciones.
Es por todo lo expuesto que solicitamos a vuestra señoría declare la legalidad de la detención, disponga la prisión preventiva de los imputados Sebastián Morales y Lucas Pereira. Muchas gracias. Bien, señor fiscal. Está solicitando la prisión preventiva ¿por cuánto tiempo? No me dio un plazo. Estamos pidiendo la prisión preventiva por 4 meses. Perfecto. Bueno, una vez escuchada la fiscalía, le doy la palabra a la defensa para que por favor se despida. Bueno, muchas gracias, su señoría. Buenos días, su señoría y a todos los presentes. Quiero dejar claro que el pánico no es confesión y la duda no es pena. Esta defensa técnica no viene a negar que hubo una reunión social, que hubo un encuentro, que hubo consumo de alcohol, que existió la previa, que existió un encuentro sexual. Venimos a demostrar que la libertad de dos ciudadanos con arraigo no puede ser sacrificada basándose en una interpretación fragmentada de los hechos y un mensaje de WhatsApp sacado de contexto. Solicito ya, desde ya, la no conversión de la detención en un auto de prisión preventiva por los siguientes hechos y fundamentos que voy a pasar a exponer. Los fundamentos. Tenemos, es clave, al criterio de esta defensa, el informe médico del Hospital Parisien, donde fue llevada Valentina después de la denuncia de su hermana del llamado al 911. En el mismo, que está en la causa, arroja que no hay lesiones severas, ausencia, dice claramente ausencia de lesiones severas, ausencia de hematomas y ausencia de signos de defensa. Sí consta la presencia de eritemas en músculos, en muslos y palpitación genital. Consultando con los médicos con los que trabajamos, estos eritemas y estos que son enrojecimientos son compatibles con una relación sexual consentida. A su vez, la amiga Camila Benítez, la amiga de Valentina Ríos, testigo presencial de los hechos, describió a Valentina como desinhibida pero no inconsciente. Obviamente, si uno toma bebidas alcohólicas de esta graduación y de este calibre en forma muy rápida y haciendo la suposición que posiblemente todavía no habían almorzado por los horarios, cenado, comido o tener algún estómago o estar con el estómago vacío, esto es previsible que pase. Pero lo importante es que la testigo, que es la amiga, vuelvo a recalcar eso, dice que no estaba inconsciente. Por lo tanto, fundamento, si no hay signos de violencia en el informe médico pericial del Hospital Público Parisien, si la señorita víctima, presunta víctima, estaba consciente, manejaba sus actos, lo que hay, podemos afirmar que hay duda, ¿sí? Y si hay duda, como bien sabemos, en el derecho penal, la duda es si es en beneficio del reo, del imputado. Este principio se encuentra receptado en nuestra Constitución Nacional, en el artículo 18, bajo el principio de inocencia, como bien saben los presentes acá, y a su vez, el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires lo recepta en el artículo 1, que dice claramente que establece la presunción de inocencia para todos los imputados. Por otro lado, quiero hacer mención a la jurisprudencia sobre el dictado de prisión preventiva, y tenemos nada más y nada menos que un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Bayarri versus Argentina del 2008, en el cual establece que las características personales y la gravedad del hecho no son por sí mismas suficientes para justificar una prisión preventiva. También encontramos jurisprudencia en dicho sentido de nada más y nada menos que la Cámara de Casación Penal Federal, en el caso Díaz Besone, la doctrina del fallo que también establece algo similar a la Corte Interamericana, que la gravedad de la pena no justifica por sí sola la prisión preventiva. ¿Sí? A su vez, haciendo un control de los artículos procesales, me faltaba referir a unas cuestiones de los hechos que la Fiscalía, a mi criterio,
los mencioné erróneamente. La Fiscalía mencionó que Sebastián y Lucas entraron juntos al departamento. En el legajo, esta defensa tiene que Sebastián Morales entró al departamento a las 22:03, hay cámaras, y Lucas entró a las 22:09. El que entró con la bolsa de bebidas fue Sebastián, no Lucas. ¿Sí? Eso no coincide con los relatos que están en el expediente. No entraron juntos, entraron separados, si bien entraron con 6 minutos de diferencia, pero entraron separados, que no es lo mismo. ¿Sí? Por otro lado, la Fiscalía sostiene que hay un testimonio de un vecino que escucha una discusión, escucha gritos. Lo único que tenemos en el expediente es un vecino que escucha una breve discusión y escucha una voz femenina que dice "pará", nada más. Mis asistidos se encontraban participando en una reunión social, la famosa previa. Vuelvo a recalcar, nosotros no negamos que hubo consumo de alcohol, no negamos que hubo un encuentro sexual, pero el encuentro sexual se da entre personas adultas y de forma consentida. ¿Sí? Las pruebas indican eso. El informe médico indica eso. A su vez, el Código de Rito Procesal de la Provincia de Buenos Aires establece en el 144 que el imputado permanecerá en libertad durante el proceso. Esa es la regla. Por lo tanto, nuestro código no presume el peligro procesal. Y por lo tanto, que la Fiscalía exija que mis asistidos prueben que no se van a fugar, es una inversión de la carga de la prueba. Y eso es plenamente inconstitucional. Quiero dejar aclarado de este momento. ¿Sí? A su vez, el artículo 148 habla del peligro de fuga e entorpecimiento de la investigación. Con respecto al peligro de fuga, mis defendidos tienen arraigo pleno y tienen un proyecto de vida. Sebastián Morales tiene arraigo comercial, trabaja en el negocio de la familia, es más, el negocio de la familia depende de él, necesita trabajar para vivir y vive con su familia. O sea, tiene arraigo, tiene un domicilio y tiene un lugar de trabajo donde lo podemos encontrar. Y Lucas Pereira acaba de ser papá, tiene un hijo menor y está con una convivencia estable, por lo que lleva un proyecto de vida en común con su pareja. Pero el punto clave para mí acá es que el mínimo 148 habla del entorpecimiento en la investigación. Yo no sé qué entorpecimiento puede hablar que diga la defensa, ya que secuestraron los teléfonos. Nunca se han negado a mis clientes a dejar a dar los teléfonos. Después, se tomaron muestras biológicas de la presunta víctima. No solamente pruebas en sus genitales, sino pruebas también, como dijo la Fiscalía, en su estómago para ver si hay alguna sustancia química indebida. Y también están las cámaras preservadas. Por lo tanto, mis clientes no tienen ninguna capacidad operativa de influir sobre la prueba. Ya sé, la Fiscalía me puede decir, no, pero los testigos, la testigo principal, que es la amiga, que es Camila Benítez, ya declaró. Pero esto no termina acá. En el Código de la Provincia de Buenos Aires, en el artículo 157, establece los requisitos que tiene que tener el auto de conversión en prisión preventiva de la detención, los cuales, si bien lo dijo la Fiscalía, hay varios que a mi criterio no se cumplen y resta en materia de prueba. Habla de la existencia de delito. Acá no está probada la existencia del delito, hay duda. O sea, justamente estamos realizando este proceso para ver si hay delito o no. Hay una duda y hay una sospecha, ¿sí? Pero es duda, no es certeza. Segundo, la declaración del 308, el código exige que mis clientes hayan declarado por el 308 o se hayan negado a hacerlo. Ninguna de las dos cosas pasó. No está en el expediente eso. O sea, no sé dónde lo sacó la Fiscalía de eso porque no es el expediente que yo tengo. Peligro procesal. Ya demostramos que no hay peligro procesal porque las pruebas claves están a resguardo. Mis clientes no tienen, vuelvo a repetir, posibilidad de entorpecer el procedimiento probatorio de este juzgado. Y también habla el 157 de la concurrencia de algunos supuestos del artículo 171, en el cual establece que la existencia de delitos previos, no estarse a derecho, estar en rebeldía, cosas que no pasa con mis
con mis defendidos. Por lo tanto, considero que no se cumplen los requisitos que el mismo Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires establece que sean necesarios para convertir la detención en prisión preventiva. ¿Sí? Entonces, por todo lo expuesto, solicito en primera medida se rechace la conversión de la detención en prisión preventiva. Subsidiariamente, se dicte la inmediata libertad de mis asistidos por falta de riesgos procesales que están probados, a mi criterio. Y en subsidio se apliquen las reglas de moderación del 159 y del 160, como puede ser la concurrencia a determinados lugares cada cierto tiempo, pueden ser comisarías, pueden ser una autoridad competente que vuestra señoría estime correspondiente, puede ser una caución juratoria, una caución patrimonial, una tobillera, concurrir a juzgado cada 15 días, estarse de hecho, y obviamente, si usted lo estima procedente, puede pedir como morigeración el impedimento de contacto con la víctima, desde luego, pero bajo ningún punto de vista están dadas las condiciones procesales y técnicas de la provincia de Buenos Aires para que mis clientes concurran al juicio bajo la calidad de la prisión preventiva. Recordemos que mucha de la doctrina establece que la prisión preventiva es como un anticipo de la pena. Y mis clientes no tienen ningún tipo de inconveniente con la justicia, no tienen deudas con la justicia, nunca fueron procesados, nunca tuvieron un inconveniente. Quiero decir algo más con respecto al tema de los celulares que dijo la defensa, la fiscalía. La fiscalía establece que hubo estos mensajes, ¿sí? Pero como expuse anteriormente, como los celulares están retenidos para realizar la pericia, no hay ningún riesgo de que eso se siga modificando. Lo que está, y hay medios informáticos y está la prueba pericial pendiente de producción para probar. Ahora bien, yo soy padre también, tengo conocimiento de lo que hacen los adolescentes. Pensemos que estos chicos no son adolescentes, son adultos ya, adultos grandes. Tienen entre 24 y 31 años. Según la cronología de los hechos, a las 3:38, Valentina Ríos sale sola del edificio, visiblemente inestable. Esto lo declara el guardia de seguridad. Ahora bien, si Valentina Ríos salió inestable y salió en las características que la defensa, que la fiscalía describió, se cruzó con el guardia de seguridad, no solicitó ayuda, no pudo caminar sola, no contó nada, no llamó a la policía a ella. Ella se estuvo mandando mensajes con la hermana, pero es la hermana que llama al 911. Y la hermana llama al 911 a las 3:51 y el mensaje fue borrado a las 4:07. Como es un grupo de amigos, posiblemente se hayan dicho algo, che, mirá que la hermana llamó al 911. Y los chicos entraron en pánico y borraron el mensaje. Eso es pánico. El pánico no es confesión de ningún delito.